Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Torre de David ruega por nosotros. Queridos hermanos, seguimos en esta meditación sobre las litanías de la Virgen. En esta Torre de David vamos a tener tres partes. La primera de una manera general espiritual, y después veremos cómo la Virgen Torre de David fue defensa de la Iglesia, defensa de la fe contra las herejías. Torre de David ruega por nosotros. Ustedes saben que la Torre de David era una construcción fuerte y muy hermosa que se elevaba sobre la cumbre de un monte entre dos profundas vertientes. Esta torre estaba formada por gruesos bloques cuadrados, unidos entre sí con hierro y plomo, construida por Rey David para defensa de la ciudad de Jerusalén. Hermosa imagen de María Santísima que se eleva sublime sobre la cumbre de toda belleza y perfección para defensa de la Santa Iglesia, la mística Jerusalén. En efecto, la Iglesia, en Nuevo Testamento, Jerusalén es la Iglesia, figura de la Iglesia, de ahí mística Jerusalén, la Jerusalén espiritual es la Iglesia. El antiguo concepto de las obras de defensa, la torre debía tener tres cualidades principales: belleza, porque servía de ornamento y era expresión de genio artístico; fortaleza, que la hiciera resistente a todo asalto enemigo; y elevación, para que se ensanchara y se extendiera el campo de observación, para no permitir al enemigo de acercarse, o al menos verle desde lejos y denunciarlo y preparar la defensa para que no pueda sorprendernos. Dejando la belleza para la explicación del título siguiente, hablaremos de las otras dos cualidades de la fortaleza de la torre. Es fortaleza y elevación. Es la elevación y sublimidad de la Virgen María tan excelsa que no hay ninguna igual. Cuanto más alta es la torre, tanto más se extiende el radio de observación y más difícil es para los enemigos escalada y más fácil de descubrir el adversario, denunciarlo y prepararse contra sus sorpresas y trampas. De la misma manera, si nos acercamos a María, si nos esforzamos en penetrar en lo más íntimo de su corazón, cuánto se extienden los horizontes del alma. Las verdades de la fe reciben mayor luz. Se aprecia el valor de las cosas del reino de los cielos. Se tiene más clara conciencia de los propios deberes y de la hermosura de la vida, que es el germen de la eternidad. Se descubren con más claridad los propios defectos, las malas tendencias. Mientras más uno se santifica, más ve claro en su alma y más está cerca de Dios y lejos del pecado. Y María, siendo la guía de la santidad por excelencia, más uno la ama y la honra y la imita, más se santifica, claro. Oh, tranquilidad y seguridad de esta mística torre, refugio y defensa de la Iglesia militante. En el corazón de esta madre se conocen los peligros y las debilidades de sus hijos. La segunda calidad de una torre es la fortaleza, porque debe servir de defensa y de seguridad. Tal es la mística torre María Santísima. El libro de los Cantares 4:4 compara el cuello de esta mujer sublime de la Torre de David, torre fortísima. De esta alegría sacó la Santa Iglesia esta invocación a María, Torre de David, escudo y defensa de toda alma que recurre a ella. Noten bien esto. María es escudo y defensa de toda alma que humildemente y con convicción recurre a ella, pide su auxilio. En efecto, siendo la más santa de las criaturas, es la más cercana de Dios, y por ser la más cercana de Dios, nos conoce, nos ama, nos ve en Dios, y conoce nuestras necesidades, y ve las acechanzas del enemigo, del demonio. No solamente quiere, sino puede intervenir en nuestro favor con la condición de ser sus hijos devotos y recurrir a ella. Por eso, el que recurre a María con deseo realmente de defenderse, de honrar a Dios y servir a Dios como Dios quiere, María, Torre de David, escudo y defensa de su alma. Es oportuna para imitarla
comentar brevemente la virtud de fortaleza. Es la virtud cardinal que nos hace vencer por amor a Dios las más arduas dificultades que se oponen a la práctica del bien. Entonces la virtud de la fortaleza, esa tendencia del alma, manera de ser del alma, que por amor a Dios nos ayuda, nos impulsa a vencer las más arduas dificultades que se oponen a la práctica del bien. Con otras palabras, uno no discute con la que sí, que no discute con la tentación. Cuando sabemos que algo es bueno, lo hacemos y cueste lo que cueste, no importa. Con la ayuda de Dios se logra. También esta virtud hace superar las dificultades ordinarias y menores que están unidas más o menos a todo acto bueno. Es un grado de perfección común a todas las virtudes, pero no construye la virtud de la fortaleza que vemos brillar en los mártires y en los héroes del apostolado. La fortaleza cristiana, en primer lugar, nos da vigor para afrontar las dificultades, para rechazar el mal con un valor regulado por la recta razón. Si el valor obra sin la razón, ya no es fortaleza, sino temeridad y desesperación. Entonces, la fortaleza cristiana nos da vigor, fuerza para afrontar las dificultades, para rechazar el mal con un valor regulado por la recta razón. Uno ve lo que tiene que hacer según la recta razón. En segundo lugar, la fortaleza da valor para soportar los grandes males y para tolerarlos con paciencia. La fortaleza da valor para soportar los males, dificultades, los problemas, las dificultades de la familia, de la iglesia, y nos da fuerza para tolerarlos con paciencia, aguantar, soportar, no desanimarse. No debemos olvidar las palabras de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, en Cristo Jesús, que es mi fuerza, fuerza de Dios omnipotente. En efecto, nuestro Señor Jesucristo declara que en el reino de los cielos lo alcanzan los esforzados, los valientes, los perseverantes. Prescindiendo de la oración, es decir, la oración siempre necesaria, medio ordinario para obtener todas las virtudes, reducimos a 5 los medios eficaces para alcanzar la fortaleza cristiana. Entonces, además de la oración, hay otros 5 medios, vamos a verlos. Primero, por la humildad. Esto es por la consideración de la propia debilidad. Solo no puedo, con la ayuda de Dios sí puedo. 2. Por ejercitar en soportar y aceptar los pequeños males, combatiendo y superando las dificultades menores para poder vencer las mayores. Entonces, el que vence las dificultades menores se prepara para vencer las mayores. De ahí la importancia de educar a los hijos con el esfuerzo, con la obediencia, con ánimo de hacer sus deberes. También disminuye con la previsión y con la reflexión, porque se impone la razón y se obtiene la verdadera y justa apreciación del mal, que resulta muchas veces menor de lo que al principio se temía. Entonces aquí este es el tercer acto de la manera de ser fuerte, es prever las dificultades y prepararse para combatirlas. El temor que de improviso nos asalta, exagerado y agrandado por el futuro mal, disminuye la reflexión. Uno tiene que observar, analizar, no desanimarse de un golpe. 4. Meditando frecuentemente en la fortaleza de Jesucristo, los santos. La fortaleza con la cual se enfrentó Jesús a sus enemigos, a los más crueles tormentos y a la muerte más dolorosa. Cristo es valiente, Cristo es fuerte, va delante el peligro para afrontarlo y vencerlo. Se podrá objetar que Cristo era Dios, pero no olvidemos que se había revestido de nuestra humanidad, con sus sentimientos y afectos, con el temor y la repugnancia al dolor y a la muerte. ¿Y qué decir de los santos y santas y los mártires que sufrieron con indecible fortaleza todas sus penas y dolores? Estos cristianos de los primeros siglos, y todavía hoy en muchos países donde están perseguidos, prefieren perder todos sus bienes materiales antes que denegar de Cristo. 5. Meditar la grandeza de los bienes eternos que Dios tiene preparados
para los que superan con perseverancia cristiana los males de esta vida. Así que, hermanos, de frente a todo problema, dificultad, hay una recompensa. Somos viajeros para la eternidad, tenemos que conquistar la vida eterna. Y el que persevera al fin, dijo Cristo, este se salvará. Entonces, no desanimarse frente a las dificultades. Aunque uno haya caído en pecado, tiene que pedir a Dios ayuda, socorro, claro, y levantarse, hacer una buena confesión y llevar una vida cristiana de santidad. No desanimarse. El demonio dice, no puedes, no puedes. Claro, todo lo puedo con la gracia de Dios que me fortalece, dice San Pablo, y podemos decir igual nosotros. Entonces, meditar la grandeza de los bienes eternos, de la dicha, gozo, felicidad del paraíso que Dios tiene preparados para los que superan con perseverancia cristiana los males de esta vida. No hay proporción, escribe el apóstol San Pablo, entre el sufrir en esta vida y la gloria futura que nos concederá en la otra. Aquí el sufrir es leve y está aligerado por la gracia divina y por los ejemplos de Cristo y de los santos. Dios jamás permite que seamos tentados o atribulados por encima de nuestras fuerzas. Si podemos soportar 40 kilos de problemas, de tentaciones, no serán 41, serán quizás 39. Entonces, hacer lo que puede uno, lo que debe, lo demás a la gracia de Dios. El primer instante en el que lleguemos a la presencia del Padre, a la patria eterna, nos compensará sin medida y nos hará olvidar completamente todo sufrimiento pasado. Dios secará toda lágrima. Estas son las reflexiones que debemos hacer para obtener la fortaleza cristiana. Entonces, nuestro Señor, además de la oración, que tenemos que hacer siempre mañana, noche, jaculatorias, nos aconseja varios medios para tener esa fortaleza cristiana. Uno, la humildad. Sin mí nada podéis, dijo Cristo. Por eso hace falta acudir a nuestro Señor y ser humilde, no exponerse a las tentaciones, lugares, personas, aparatos que pueden llevarnos al pecado. Entonces, ser humilde, no exponerse, no ser atrevido a lo tonto. 2, ejercitarse en soportar y aceptar los pequeños males, porque todo pequeño problemita soportado, aguantado, bien prepara la victoria. Por eso educar a los niños, a los hijos, nietos, sobrinos, a hacer esfuerzos, sacrificios, no mimarlos. El que mima a los niños realmente no sabe educarlos, les hace mucho daño. No aceptar sus caprichos, hace falta hacerlos responsables. Entonces, ejercitarse en soportar y aceptar los pequeños males, combatiendo y superando las dificultades menores para poder vencer las mayores. Porque la fortaleza es un hábito, ese es un modo especial de proceder que se adquiere con el ejercicio de actos repetidos. Mientras más uno hace esfuerzo en tal o tal cosa, más se hace fuerte para superar las dificultades. También prever las dificultades, prepararse para combatirlas. Cuando hay un problema, tranquilo, rezar, pensar, reflexionar y no ahogarse en un vaso de agua. Meditar la fortaleza de Cristo y de los santos. Por eso aconsejo mucho leer la vida de los santos, donde vemos que ellos sufrieron millones de veces más que nosotros. Meditar también las grandezas de la eternidad que Dios nos promete. Los bienes eternos son dicha, felicidad, gozo para siempre. Y apenas uno llega al paraíso, bien como Cristo resucitado y entró en la gloria, entra en la dicha y se olvida por completo. Como la mujer que dio a luz está contenta después. Estas son las reflexiones que debemos hacer para obtener la fortaleza cristiana. Madre Santísima, que con el auxilio de tu fuerza podamos vencer siempre el mal, soportemos las penas, dolores propios de esta vida y alcancemos los bienes eternos. Amén. Oh Virgen invencible, Torre de David, ruega por nosotros.